Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidos. Saben que esto se llama Opinión Pública, el futuro de la noticia, un apellido muy bien puesto, sobre todo porque hay un amigo personal aquí en el panel, es el coordinador territorial de Puerto Central. Habíamos indicado ayer que nos iban a acompañar justamente desde la firma. Gracias, Marcelo Muñoz Morales, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a poder conversar sobre los temas, especialmente de futuro. Claro, y por eso lo del apellido del programa. Y fíjate que para hoy día tenemos preparado algo que es tremendamente especial. Tenemos un reportaje, yo no sé cómo lo van a tomar ustedes, son algo así como 10 minutos en donde hacemos un recorrido no solamente por los inicios, el punto de partida en la historia de Puerto Central. Fue algo que ya se ha mencionado en distintos medios, en distintos espacios, pero quisimos recalcarlo, pero más que eso, avanzar hacia las obras que en estos momentos están intentando materializarse, porque hay un plazo. Hay una constructora, hay una cantidad importante de sanantoninos allí presentes para darle vida al proyecto Costanera, que allí, indagando en más detalles, logramos traer a colación que es la inversión portuaria privada más grande en la historia del país. No sé si será muy rimbombante decirlo, pero son 480 millones de dólares. Y esto solamente para ampliar el muelle en 700 metros. Digo solamente porque al alero de otras discusiones que se han dado en torno a la actividad y las faenas portuarias, como el famoso megapuerto, uno empieza a dimensionar. Nosotros estuvimos allí, Marcelo, yo y el equipo de Opinión Pública, y la verdad es que en un espacio que finalmente no es tan grande, es pequeño, era impresionante ver cómo se trabajaba. Y creo que va a ser doble o triplemente más impresionante cuando eso ya esté, ver la forma en la cual va a operar la firma, y eso que trae, la gente se debe estar preguntando de qué me sirve a mí, por añadidura, empleabilidad para la zona. Probablemente ustedes en la memoria anual del 2013 hablan de 500 empleos indirecta, directamente. Yo creo que puede ser un poco más. Partamos un poco por un par de comentarios tuyos, después nos vamos con el material que tenemos preparado. Hay que tener tantas buenas esperanzas, tan buena mirada sobre esto. ¿Cómo te debates tú? Mira, yo creo que respecto a un proyecto en general, todos como San Antonino, y eso me incluyo, porque siempre, más allá de esperanza o no, lo que uno requiere es que cuando vengan proyectos de empresa a la ciudad, sean proyectos serios, que tengan una convivencia con el medio ambiente y con la comunidad acorde a los parámetros que hoy día la gente espera, evidentemente dentro de la legalidad, y que las cosas funcionen de acuerdo a como siempre uno espere que lo hagan, que sea una perogrullada, pero precisamente porque eso no ha pasado en otras ciudades, porque no nos ha pasado en el pasado, ¿cierto? Valga la redundancia, en San Antonio. Es que esa es la expectativa de la gente, y Puerto Central desde el año 2011, desde el 7 de noviembre del 2011, ha tratado de alguna manera de responder a esa expectativa. Este es un proceso de aprendizaje, donde todos vamos aprendiendo, va aprendiendo la empresa, van aprendiendo sus trabajadores, va aprendiendo la gente, a ver cómo nos vamos relacionando. Y en este proceso de aprendizaje, evidentemente, estamos tratando primero que nada cumpliendo con lo que es lo principal de la empresa. Disculpa, aquí recalcan, de hecho, en una parte del mensaje que entrega el presidente de la firma y que es parte de la memoria, el que ustedes están en un control permanente de los procedimientos establecidos, los permisos obtenidos. No es tan negrito eso, pero la verdad es que es negrita, pero yo lo recalco, porque quizás tendrían que hacer más hincapié ustedes comunicacionalmente en eso, insistir. Yo sé que pudiera parecer incluso estratégicamente un poco ufano, pero es bueno que la gente sepa que ustedes están actuando al alero de lo que han conseguido desde el punto de vista de lo medioambiental, más allá de la, me imagino, legítimas diferencias que tienen algunos sectores y que las han expuesto, principalmente los pescadores, por ejemplo. Claro, mira, en eso no hay dos lecturas. Nosotros hemos cumplido rigurosamente lo que la legislación requiere, y hemos tratado de ir mucho más allá. De cuestionarlo a ustedes, habría que cuestionar a la ley, pero ya ese es un tema que no les pertenece a ustedes ni a mí. Pero hay cuestiones, por ejemplo, la ley, y quiero saber una cosa de detalle que muestra un poco la filosofía nuestra. La ley de medio ambiente establece que cuando tú ingresas a un proyecto
de estudio de impacto ambiental, la única obligación legal en Chile es publicarlo en un diario regional. Por lo tanto, nosotros podríamos haber cumplido con la ley y haberlo publicado en su momento, en el año 2012 estoy hablando, en el Mercurio de Valparaíso. Y con eso cumplimos la ley. Y uno dice, somos rigurosos con la ley. Pero ¿qué sacamos con hacer eso si no informamos a San Antonio, que es donde vamos a funcionar y donde vamos a hacer el proyecto? ¿Qué hicimos? Publicamos en el diario El Líder una página completa con el extracto legal del estudio de impacto ambiental. ¿Qué significó eso? Que ahí ves un ejemplo de la filosofía nuestra. No solamente porque la ley lo exige, sino que porque también hay cuestiones de criterio común, de bien común, que hacen necesario de que una empresa se vaya moldando al entorno donde está funcionando. Mira, en general nosotros preparamos una suerte de colchón antes de entrar de lleno al material, pero creo que es un buen momento para ya ponerlo a disposición de la gente que nos está viendo. Los que están en Chilena FM 101.13 no se aflijan porque es un reportaje que tiene harto texto, tiene harta información, por lo tanto van a entender, no es necesario que lo vean. Director, ¿está listo? Tiene que ver con esta inversión de 480 millones de dólares en la historia de Puerto Central y qué es lo que están proyectando. Básicamente qué es lo que quieren y de qué nos es útil finalmente la llegada de esta marca a la zona. En mayo del 2011, Puertos y Logística S.A. se adjudica la concesión del frente de atraque Costanera Espigón del puerto de San Antonio. Se trata de una licitación que la empresa portuaria realiza en base a la ley 19.542, norma que permite el apoyo del sector privado a la modernización de los puertos en Chile. En julio de ese año se constituye la sociedad Puerto Central S.A., con el fin de construir, desarrollar, mantener, reparar y explotar el frente de atraque Costanera Espigón del puerto de San Antonio. Bueno, estamos ingresando a Puerto Central. Aquí, desde un principio, se puede ver el esfuerzo que está haciendo Puerto Central por tratar de conjugar dos tipos de cosas muy importantes. La primera es mantener la operación del terminal. Vemos cómo se está trabajando en este momento en el desembarco, ¿cierto?, de autos, de maquinaria pesada, y se tiene que trabajar en óptimas condiciones de servicio y de calidad. Y paralelamente a ello, conviviendo con esta operación, está el desarrollo del proyecto de inversión de Puerto Central, que es la construcción de la obra del muelle Costanera. Una cuestión muy importante para nosotros porque básicamente es nuestro leitmotiv, ¿cierto?, de existir como empresa, que es poder entregarle al país y a San Antonio unos nuevos 700 metros de frente de atraque que van a poner a Puerto Central a la cabeza de los terminales portuarios en el país. El contrato de concesión con EPSA se firma el 8 de agosto y las actividades operacionales parten oficialmente el 7 de noviembre del 2011. El acuerdo permite en un plazo de 20 años la operación de los sitios 4, 5, 6 y 7 del puerto de San Antonio y establece un cronograma de inversiones en un proyecto obligatorio de inversión cercano a los 480 millones de dólares en infraestructura y equipos hasta el año 2017. Es el proyecto de desarrollo de infraestructura de mayor inversión privada en los puertos de uso público en Chile. Para iniciar los trabajos de mejoras y ampliación del terminal, comprometidos en el contrato de concesión, PCE ficha a la empresa constructora Belfi S.A. Son ellos quienes hoy llevan a cabo la ingeniería básica de diseño, detalles, suministros, construcción y prestaciones del futuro nuevo frente de atraque. El 2013 finalizan los trabajos de mejoramiento de los sitios 4 y 5, iniciativa denominada Fase 0, donde se invierten más de 29 millones de dólares.
Estos recursos, sumados a los del 2012 en equipos portuarios, buscan aumentar en un 30% la capacidad de transferencia en los sitios del Espigón. Bueno, aquí nos encontramos en el inicio de las obras de la empresa Belfi, que está a cargo de la construcción del muelle Costanera. A mi espalda ustedes pueden ver, se encuentra una muralla de contenedores que no es casual, no es producto del azar que eso está ahí. En el estudio de impacto ambiental que se requirió para poder iniciar la obra del muelle Costanera, se nos exigió una muralla que sirviera de amortiguación para el ruido que genera el martinete en el hincado del proceso del hincado de pilote. Como ustedes saben, para poder construir el muelle Costanera se requiere en la fase 1 y en la fase 2 hincar más de 500 pilotes de sobre los 40 metros. Recordemos que son 15 metros de calado y por lo tanto tiene que también tener una similar cantidad de metros hundido en el fondo, y para eso se utiliza el martinete. Y el estudio de impacto ambiental nos exigió como un compromiso ambiental, que como una manera de amortiguar y estar dentro de las normas legales en relación a los ruidos, que nosotros generáramos una muralla de contenedores de amortiguación que fuese a lo menos de 200 metros de largo y con una altura de a lo menos 6 contenedores. Del total de 30 hectáreas que representa el área total del terminal, cerca del 60% está siendo intervenido por la construcción del nuevo puerto, generando una restricción natural en la operación portuaria del muelle actual, que a pesar de ello, logra una transferencia de 1.994.033 toneladas de un mix de carga general, graneles y autos en los sitios de atraque del actual Espigón. Un crecimiento del 10,8% respecto del año 2012 y que representa un 7,2% de participación en la carga transferida en la región de Valparaíso. De los 480 millones de dólares que PCE está invirtiendo, 130 se destinarán a equipamiento de última generación, incluyendo grúas, portacontenedores de tipo Superpost Panamax, las de mayor capacidad en Chile y la región. Una vez completado, el puerto de San Antonio contará con 700 metros adicionales de frente de atraque con una profundidad de 15 metros y capacidad para recibir barcos del tipo New Panamax. Bueno, aquí estamos en el corazón de la obra del proyecto Muelle Costanera. A mi espalda ustedes pueden apreciar cómo en este espacio se están generando una serie de actividades a la vez que dicen relación con la construcción de un muelle. Por ejemplo, tenemos una de las etapas más importantes del hincado de pilote. Tenemos la torre de hincado, en donde con el martinete se toma un pilote de 46 metros, se introduce, ¿cierto?, en el fondo marino, que ya está dragado, ¿cierto?, a 15 metros, y se va colocando escalonadamente para poder construir sobre eso las camisas de hormigón armado, y posteriormente sobre las camisas la losa definitiva del nuevo muelle. También en esta área, en el patio que estamos viendo, está la torre, que es la torre más grande, que es la torre de compactación dinámica. Esta compactación dinámica tiene que ocurrir porque es evidentemente que la calidad del suelo tiene que quedar de tal forma que pueda soportar un movimiento de cientos de toneladas, que son, por ejemplo, la instalación de la grúa Kant, la instalación del patio de contenedores, y por lo tanto necesita una calidad de suelo compactado de alta calidad. Esa torre de compactación dinámica tiene un dado de 30 toneladas que en caída libre de 25 metros va ejerciendo la compactación. Y en fin, existe una serie de actividades que los hombres de la constructora Belfi van desarrollando. Hombres que tienen dos tipos de trabajadores, podríamos decir. Uno, trabajadores que vienen caminando o laborando con la empresa desde hace 25 años. Recién estuve con Pedro, que es un sanantonino
que hace 25 años que está en la Belfi y que le corresponde transitar por diversos puertos del país, Mejillones, Talcahuano, construyendo y haciendo obras marítimas. Pero también están aquellos sanantoninos que han podido trabajar en determinados aspectos puntuales de la obra, que es la construcción de los pilotes, la construcción de los tableros para las losas de hormigón, y en fin, una serie de actividades que le están dando la posibilidad a muchos, especialmente jóvenes de San Antonio, de poder desarrollarse en una actividad, en una empresa de punta y en una actividad de punta que está desarrollándose aquí en el país desde San Antonio. Se estima que la capacidad total para el nuevo frente será de aproximadamente 1.200.000 TEUs. Durante la etapa de construcción, el proyecto genera empleos para más de 400 trabajadores y como política de la firma se ha favorecido la contratación y capacitación de trabajadores provenientes de la ciudad de San Antonio y sus alrededores. Esta cifra espera superarse, tanto en las plazas de empleo que se generen directa e indirectamente una vez que el nuevo terminal entre en operación. El proyecto ha sido riguroso en el respeto del medio ambiente y comunidades. Además de utilizar equipamiento y tecnologías de alto estándar, la compañía lleva a cabo un control permanente de los procedimientos establecidos en los permisos obtenidos y al mismo tiempo busca aprovechar las oportunidades para mejorar el proyecto. Para los hijos de vecinos sanantoninos como tú y yo, que si me equivoco me corriges, día a día, es una metáfora, escuchamos el tac, tac. ¿Cuánto crees tú que entendemos de lo que hay detrás de eso? Mira, es difícil saberlo, pero uno trata de... ¿O cuánto crees tú que apreciamos realmente lo que está sucediendo? Que mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante y queremos redoblarlo en cuanto a continuar informando respecto de cómo vamos avanzando. Nosotros ya pasamos la etapa de sacar adelante el estudio de impacto ambiental, con reuniones, con estudios, etcétera. Eso ya pasó hace ya más de un año prácticamente y en este año hemos estado tratando de informar cómo avanzamos. Ahora iniciamos una nueva etapa este mes de mayo, que es redoblar las invitaciones a visitar la obra, a visitar el interior del puerto, para que ese ruido que se escucha, cierto, a lo lejos, como el tac, 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 se haga un poco más patente en términos visuales y que la gente, los jóvenes especialmente, conozcan lo que ahí está sucediendo y lo que se está construyendo. Y en segundo término, en este redoblaje de visitas, también vamos a visitar a muchas organizaciones sociales que nos han invitado amablemente, mostrando un video institucional que es cierto que en el propio Canal 12 se ha pasado, exhibido varias veces. se ha exhibido, y que muestra muy didácticamente cómo vamos a enfrentar nosotros este proyecto y de qué se trata, y uno ahí en términos visuales lo entiende con todas sus características bastante monumentales, cierto, cuando de aquí a un poco menos de 2 años ya tengamos las grúas grandes instaladas, etcétera, y la primera fase esté funcionando. ¿De qué depende, Marcelo, que ustedes como concesionarios privados que son parte de la empresa portuaria de San Antonio, en términos de competencia, sean los primeros? Depende... ¿Y para tener un cociente final habrá que esperar al 2017 o ya se podría empezar a hablar de cierto liderazgo? Lo que pasa es que uno tiene que ir marcando diferencias, evidentemente, con su propia filosofía en la manera de hacer las cosas. El Puerto Central primero quiere hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa preocuparse por la seguridad de sus trabajadores, significa preocuparse por el entorno en que tú estás ubicándote como empresa, que es la comunidad de San Antonio. Significa, por cierto, brindarle una calidad de operación de servicio a sus clientes eficiente, rápida, continua.
En toda esa área, evidentemente, uno trata de diferenciarse y en ese esfuerzo, es el esfuerzo que día a día estamos tratando de hacer. Mira, a propósito del concepto de seguridad que tú empleas y el caso lamentable de Daniel Marambio, un trabajador portuario que falleció en medio justamente de algunas faenas en el puerto. Entiendo que ustedes reaccionan o reordenan la casa y toman la delantera. Hay una ambulancia, ahora entiendo, las 24 horas del día a disposición de... ¿por qué eso no se hizo antes? ¿O estaba en los planes? Te lo pregunto directamente. Porque pasar por una situación de esa naturaleza para tomar acciones da esa sensación. Mira, ¿o eso estaba en planificación? Lo que pasa es que en los temas de seguridad, que primero que nada reiterar y lamentar cierto lo sucedido, cierto, con Daniel, explicar que en materia de seguridad en Puerto Central es un tema que evidentemente desde un principio es un tema que no es menor, que no se deja al azar. Nosotros dentro del organigrama como Puerto Central tenemos en el área de prevención de riesgo tenemos una subgerencia de prevención de riesgo. La subgerenta es Marcela Ahumada, que no significa un cargo porque sí, sino que significa que dentro de la organización se le da una importancia tal que está a la altura de los otros directivos ejecutivos del puerto de igual a igual. Por lo tanto, ella puede imponer los temas de seguridad de la misma manera que los temas de operación pueden ocurrir. ¿Y es bajo el nivel de accidentabilidad en Puerto Central en comparación con los otros concesionarios? Mira, desconozco las cifras de los otros concesionarios, pero está dentro de los rangos normales que hay en las operaciones. Respecto a los temas de seguridad, hoy día viernes, hubo una reunión que se realizó en la gobernación donde se están haciendo esfuerzos, ¿cierto?, en esta materia, y yo creo que todos los procesos que tiendan a revisar situaciones, procedimientos, protocolos y que deriven que se termine en una mejor situación a la que se estaba, siempre van a ser bienvenidos. Y estas asonadas, estas actitudes desafiantes, por ejemplo, de algunos representantes, dirigentes políticos, sociales, autoridades, como el mismo concejal García de la UDI, que hace poco dijo yo no voy a participar de la discusión o de la eventual aprobación o rechazo de las modificaciones del PRC hacia el tema portuario, porque el tema del PRC es más grande, si nos instalan una clínica en el puerto. ¿Tú cómo las tomas? ¿Qué interpretación habrá que hacer? Más allá de que a ti te interese o no el tema de megapuerto, de PRC. Mira, a veces especialmente los políticos tienen maneras o formas de tratar de expresar o de forzar situaciones que a veces le son lejanas en términos de facultades de poder ejercerlas. Yo lo entiendo así, de que él usó una construcción verbal en el fondo en términos de qué manera yo hago un esfuerzo para exigir algo, es lo que entiendo que pasó con García. Lo importante es que dentro del debate que siempre se tiene que dar, cierto, en términos respetuosos y normales, se saque algo, que no queden palabras, que no queden amenazas, en ultimátum, que no queden en que yo esto, que esto otro, sino que efectivamente vayamos avanzando y con todos los actores, o sea, trabajadores, empresas, el sistema de salud en general. Mucho se habla hoy en día, por ejemplo, del papel de las mutuales. De qué manera las mutuales, que es cierto que reciben una cantidad importante de financiamiento de las empresas, están a la altura de lo que requieren el puerto número 1 de Chile. ¿Están a la altura según tú? Yo creo que no han estado a la altura. ¿Y han tenido o es posible conversar esa situación con las propias mutuales? ¿Están en eso? Yo creo que siempre va a ser posible, que siempre hay que redoblar esfuerzos. Este tema ya hoy día, tengo entendido que hoy día mismo en la reunión de la gobernación salió y que las mutuales van a estar invitadas a participar en la continuidad de esta mesa de trabajo. Ahora, vámonos, a ver, tú tienes un componente político también a propósito de tu pasado reciente. Por si acaso, por si alguien lo olvidó, Marcelo Muñoz Morales fue consejero regional. ¿Crees que ha sido bien conducida por parte de la actual administración política del país la reacción frente a este tipo de temas
Hubo una primera reunión, recuerdo yo, a propósito del tema portuario tras la muerte de Daniel Marambio. Pero ahí no estuvieron ustedes, hubo invitaciones parceladas. Y siento yo que lo más inteligente hubiera sido que desde ya hubieran estado todas las partes involucradas. Esto de ir por pedazos, lo que hace, según yo, es dilatar un resultado que probablemente va a ser un poquito pobre, pero algo va a haber, pero estamos distanciándonos cada vez más de aquello, cuando podría ser mucho más rápido. Mira, yo no soy quien para calificar los procesos y los tiempos que cada autoridad determina para impulsar una política pública, en este caso de prevención y seguridad. Simplemente esperar de que estos procesos lleguen a buen puerto, que sean conducidos adecuadamente y que efectivamente, como tú lo dices, se llegue a resultados, porque aquí estamos hablando del bienestar de los trabajadores, no estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando que en este momento hay buques trabajando, ¿cierto? Estamos hablando de que los chiperos van a seguir llegando a San Antonio, los barcos chiperos, y que siempre, cada vez que nuevos jóvenes entren a trabajar, ¿cierto?, a la bodega, vuelvan, ¿cierto?, entren con la capacitación y con los resguardos que se requieren. Marcelo, habemos un grupo de personas tremendamente atentas desde hace mucho tiempo a la fecha a todo lo que ocurra o no en el puerto. Y si bien no te concierne directamente, pero a otro concesionario que es STI, no le ha ido muy bien en estos últimos días. Apareció en la prensa, ayer la diputada Hoffman lo dio a conocer acá en Opinión Pública, respecto a que un importante cliente de STI se fue en reacción a los paros que se habían sucedido en el tiempo. ¿Les podría pasar eso a ustedes? ¿Qué tan conscientes están y cómo están tratando de regular como firma que eso no se produzca, de evitarlo, que me imagino que es día a día, minuto a minuto, hora a hora? Mira, es que no es que nos podría pasar, nos ha pasado. Nos ha pasado que nosotros hemos perdido clientes, determinados servicios, determinadas líneas que se han ido al paraíso. ¿Y qué pasa? Que como la situación nuestra es especial respecto a que estamos, ¿cierto?, tratando de conjugar operación con construcción, por ahí de repente ese tipo de noticias se va perdiendo o diluyendo. Pero ha pasado, y lo que pasó, ¿cierto?, con el terminal STI, evidentemente golpea al prestigio de San Antonio como puerto en total, como comunidad portuaria, porque es evidente que las razones que dirime en este caso la línea, que son razones de continuidad de servicio, cada vez que hay un paro prolongado y que al final uno termina no entendiendo, ¿cierto?, porque todavía no sabemos si lo que pasó en enero va a tener un corolario final o no, siguen las conversaciones, siguen proyectos de ley que todavía no se presentan, etcétera. Evidentemente uno ahí piensa que deberíamos buscar otra forma de relación, otra forma de responsabilidad respecto de todos los actores, respecto de cómo cuidamos a San Antonio, que sea el primer puerto. Parece que Valparaíso de alguna manera le encontraron la vuelta y han entendido que mientras más continuidad en el servicio, mejores condiciones de trabajo, por tanto más turnos para los trabajadores y por tanto mayores ingresos. Visto desde afuera, ustedes como concesionarios están permanentemente hackeados por la posibilidad de justamente tener que enfrentar juicios sociales, incluso empresariales, a propósito de la eficiencia que tengan o no como concesionaria. Yo escuché en movilizaciones anteriores solicitudes que no se entiendo alcanzaron a concretar, de revisar el contrato de concesión. Tenemos dirigentes que están pidiendo lisa y llanamente la cabeza del gerente de la empresa portuaria que regula finalmente a todos estos privados. ¿Qué tan razonable a ti te parecen ese tipo de solicitudes, llegar a ese nivel? Es que, mira, se trata que siempre en un proceso de paralizaciones siempre las palabras van sacando palabras, y que no necesariamente tienen correlación después con los resultados o correlación con cómo son las relaciones en general. ¿Qué quiero decir? Que siempre al calor de los paros siempre va a haber determinados estados de ánimo distintos a los que yo creo que permanentemente hay en función de la relación de trabajadores y empresas.
o trabajador y autoridad, o empresa y autoridad. Mira, una fuente reservada, yo en general no hago esto, pero por respeto a un gran amigo, consigna internamente que a través de estos 2 años de historia de ustedes como firma, han apoyado a los deportistas y al deporte como concepto, versus empresas que en mucho más tiempo han hecho jamás, nunca un aporte, valga la redundancia. Porque se quedó pensando en la pregunta de qué están haciendo para ser diferentes o para marcar diferencias como empresa. Y él hizo. No, mira, hizo en esa área, qué bueno que se note, digamos, primero que nada, pero en esa área nosotros tenemos una programación que se planifica con bastante anterioridad al inicio de un año calendario, y tratamos de ejecutarla de manera concreta y clara. Y son programas que tienen distintas variantes, no solamente el deporte. Sí, en deporte ayudamos bastante, no solamente al fútbol, sino que especialmente, y que algo muy querido para nosotros, a jóvenes talentos que con deportes individuales no siempre tienen la posibilidad de tener apoyo, en bicicross, en tenis de mesa, en judo, en ajedrez, etcétera. Tenemos líneas de programas de apoyo a las organizaciones sociales, tenemos líneas de apoyo a la cultura. Con el Centro Cultural realizamos un tremendo trabajo respecto de eso. Y tenemos líneas de apoyo también de fomento del proyecto, ¿cierto?, en los jóvenes, que es lo que, como te contaba, vamos a iniciar en mayo con visita a la construcción. Te solicito desde ya dispenses mi eventual ignorancia, porque voy a hacer una pregunta que es técnica, no tienes por qué tú saberla, pero al menos una aproximación, pero rescatemos las buenas intenciones. Ustedes en el video que está circulando en las redes, también en el canal YouTube de Puerto Central, respecto a los planes que tienen, donde explican también lo que nosotros intentamos explicar o mostrar, hacen alusión a, y de hecho lo rescatan en los antecedentes de la empresa, la existencia de líneas ferroviarias que desde el punto de vista de terminal portuario hacen mucho más fácil el trabajo. ¿Se necesitan mejoras a la infraestructura ferroviaria? Estoy pensando que EPSA también, cuando presenta sus proyectos, habla mucho de la línea ferroviaria, pero yo no sé si las actuales condiciones en las que está, esa es mi pregunta final, bastan o hay que conversar con quién, de qué, para que esto sea mejor, porque ustedes pretenden incluso colocar infraestructura, no recuerdo el nombre técnico de las grúas, pero para maximizar la eficiencia del trabajo. ¿Hay que mejorar algo respecto a los ferroviarios? Porque entiendo que termina siendo un eje importante. Mira, lo que tiene San Antonio como ventaja es evidente que contamos con un ramal ferroviario, ¿cierto?, directo a Santiago, al área metropolitana, al centro de distribución, ¿cierto?, de las mercaderías que ingresan a Chile, y que nos permiten poder sacarle lustre y evitar, ¿cierto?, el paso de camiones, la obstrucción de camiones. Resulta una cuestión evidente, más allá de los aspectos técnicos, que en la medida de que se duplique la capacidad de transferencia de carga en San Antonio y de mantenerse las actuales carreteras, eso no va a bastar. Entonces, ¿qué requerimos para poder dar ese salto? Requerimos evidentemente de un ferrocarril más competitivo. Ahora, y eso se va a requerir cambiando líneas o generando nuevos. ¿Eso uno lo conversa antes o no? Evidentemente. Igual que construir una carretera, tú tienes que ir planificando con antelación. ¿Y tú tienes alguna idea de cuál ha sido la reacción de EFE, que me imagino que es la contraparte? No, yo no manejo ese tema directamente. Uno solamente queda por suponer que eso en su respectiva competencia se está revisando. Pongo ejemplo el caso de EPSA. Se habla mucho hoy en día del megapuerto. No obstante que es un proyecto que todavía faltan quizás 15 años que se vea la luz. Pero para que funcione en 15 años más, es necesario hoy día estar dando esa discusión, ¿cierto? Es necesario generar que los usos de suelo estén de una determinada manera en la ciudad. Generar de que las vías de acceso, ya sea de infraestructura vial o de infraestructura ferroviaria, también respondan a ese requerimiento en su momento. Y por lo tanto yo estoy cierto de que tanto las autoridades como quienes defienden los intereses, ¿cierto?, del desarrollo de San Antonio,
van a estar a la altura de lo que se requiere en ese momento. Muchas gracias a los que nos siguen a través de Facebook, a través de Twitter, en la señal CBT por cable, Canal 2 Televisión San Antonio, en la señal HD 25 y en Chilena FM 101.3. Y a quienes desde la empresa hacen posible que este programa sea lo que es. Puerto Central, una empresa de San Antonio, haciendo futuro. Puerto Central, una empresa de San Antonio. Puerto Central. Puerto Central, el puerto de Chile. Arrizaga, publicidad que impacta. Todo el mundo que me conoce, incluido tú, sabe que yo soy pésimo en las matemáticas. ¿Ustedes tienen una concesión por 20 años? Así es. Vale decir, en estos 2 años, ustedes llevan recorrido un 10% de la historia que pretenden, y aquí va la pregunta, ¿cerrar en 20 años más? Yo sé que es imposible hacer una proyección de esa naturaleza. En 20 años más tú vas a estar canoso, no sé, y yo quizás pelado, claro. La pregunta es, por lo que ha recorrido hasta ahora Puerto Central, ¿tú sientes que debiera quedarse Puerto Central? ¿Debiera ya ser parte de la... Mira, es muy prematuro, la verdad, que hacer futurología pero a tan largo plazo es mejor la prospectiva que la futurología. Pero yo creo que hay que abocarse, primero que nada, y en eso estamos en Puerto Central, a lo que vinimos, a desarrollar un proyecto de inversión que es muy potente, ¿cierto? No solamente para San Antonio, sino que para el país, y que requiere un tremendo esfuerzo. Yo hace un mes más o menos estuve acá, ¿cierto? Y te hablaba de que éramos cerca de 93, 94 personas de San Antonio, en su mayoría, que están trabajando ya contratados por Puerto Central. Además de todo el área de trabajadores eventuales que trabaja en Mollaje Central. Hoy día ya somos más, vamos por los 105 por ahí. ¿Qué te va diciendo eso? Que hay un dinamismo tal que son los requerimientos que este proyecto va exigiendo para poder cumplir con las metas, que es poder tener el próximo año la primera fase y luego a fines del 2017 la segunda fase. Es mala la pregunta que te voy a hacer, pésima. Pero te gusta la imagen que están mostrando porque, a ver, voy a decir con todas sus letras. Cuando uno monitorea la presencia en los medios, si es positiva, si es negativa, la percepción ciudadana a través justamente de lo que lee, de lo que escucha, ustedes están avanzando rápidamente, lo que, por ejemplo, yo nunca le he visto a PANUL una gran presencia, nunca le he visto a STI una gran presencia, tienen otro tipo de metodología probablemente de trabajo, pero ustedes ya tienen una imagen a la fecha, en 2 años ya tienen una imagen hecha y derecha. ¿Te gusta la imagen que están mostrando? ¿Te gustaría que fuera mejor? Por eso te dije que la pregunta era mala, porque hay un conflicto de interés, tú eres parte de, claro. Pero eres capaz de ser objetivo. Mira, uno está trabajando día a día, desde la gerencia general hasta el último trabajador de Puerto Central, por tratar de generar una buena imagen. Quienes juzgan esa imagen no somos nosotros, sino que es la comunidad. Nosotros agradecemos enormemente el cariño que la gente ha tenido con nosotros, y cuando digo cariño es porque así uno lo siente. Pero eso no significa que nosotros nos quedemos dormidos en los laureles o que nos demos por satisfechos. Yo creo que eso nos obliga a aumentar nuestros esfuerzos. Como te digo, nosotros en mayo iniciamos un nuevo esfuerzo de despliegue en términos de cómo logramos, ya con un proyecto que se está construyendo, que está día a día avanzando en su construcción, logramos traspasar esas imágenes a las personas, invitarlas, que conozcan el video, y para eso se requiere un esfuerzo, ¿cierto?,
de despliegue territorial importante, y eso nos vamos a abocar, y si usted no ha visto, nos va a seguir viendo, porque yo creo que mientras más información, más transparencia exista, la gente puede sentirse que vive en un puerto de San Antonio que tiene posibilidades para sus hijos, posibilidades para el futuro. Vamos a instaurar la costumbre de hacer cada vez más malas preguntas los días viernes cerca de las 8 de la noche. Pero primero, las gracias a la compañía eléctrica del Litoral por estar con nosotros. Tienen varios compromisos, el mayor de ellos es entregar un servicio de excelencia, pero eso son 24 horas de compañía en todo el Litoral Central. Vaya a www.litoral.cl, van a encontrar información tarifaria, venta de electrodomésticos, servicios y turismo de la zona. Bueno, gracias a ti, a la gente que nos sigue, a Julio Orellana González por su gran trabajo en dirección. Y la pregunta más mala que la anterior: ¿le afecta a, y gracias por haber estado acá, le afecta a Puerto Central la guillotina que se cierne sobre el cuello de Aldo Signorelli? El cambio de directorio. Yo desconozco que haya alguna guillotina sobre el trabajo de Aldo Signorelli. Lo que sí sé que cuando hay un cambio de gobierno siempre hay una revisión legítima, ¿cierto?, de cada gobierno respecto de las facultades que tiene el gobierno para nombrar en todo ámbito. Sí. Por lo tanto, en eso yo no tengo opinión. Sí, la opinión que tengo es del buen trabajo que Aldo Signorelli ha realizado en el Puerto Central. Okay, podemos conversar otro día de eso. Ya, muchas gracias, Marcelo, nos vemos la próxima semana. Ese es el compromiso acá en Opinión Pública. Viene Cable Noticias y después Código SAU. Que estén bien, nos vemos el lunes.